un nuevo libro. Nos toca el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Nos toca el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre amado, leemos tu preciosa palabra. Tiene por título: Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. A este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disac. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Gloria a Dios. Vamos aquí a detenernos un momentico. Gloria al nombre de Cristo. Nos venimos al inicio y aquí nos venimos otra vez nuevamente al título. Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Vamos primero a ver qué significa Horeb. Horeb proviene de un término hebreo que significa desierto. Fíjense, Horeb viene de un término hebreo que significa desierto. Entonces vemos que en el monte Horeb se le conoce como el monte Sinaí y también como el monte de Dios. Eso lo vemos en el libro de Éxodo 3:1, en el capítulo 4:27 y en el capítulo 18:5. Y es la montaña donde el pueblo hebreo entró en pacto con Dios después de escapar de la esclavitud en Egipto. El monte Horeb fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos, las leyes, reglas e instrucciones para el pueblo antes de continuar su viaje a través del desierto hacia la tierra prometida. Allí en Éxodo 33:6 y en Malaquías 4:4. Entonces, vemos que a través Horeb, a través de esa palabra, a través de esa palabra, la palabra de Dios, significa también monte de Dios, como ya lo dijimos. En ese monte de Dios, cuando apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, lleva las ovejas a través del desierto hasta el monte Horeb. Allí también es el lugar de agua en el desierto. Allí Jehová dijo a Moisés: yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. También ahí vemos que es el lugar donde Dios habla. Ahí Jehová Dios, le habló en el monte Horeb diciendo:
han estado bastante tiempo, con el que acabamos de leer, en este monte, vuelvan vuelvan y ve al monte. De acuerdo a este versículo, Oré es un espacio de tiempo, un ciclo, una etapa. También Oré es un lugar de enseñanza. Allí Jehová habló al pueblo por medio del fuego y les anunció el pacto. Además, Moisés les enseñó los estatutos y los decretos. También vemos que es un lugar de desobediencia. Allí en el monte Oré provocaron la ira de Jehová y se enojó Jehová contra ellos. Allí recuerdan que también allí fue donde ellos adoraron al becerro. También es un lugar de pacto. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de la piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. También fue un lugar de aflicción. Fue un lugar donde Elías se metió en una cueva huyendo de Jezabel porque vio peligro ante la amenaza dada y quería salvar su vida. Sin embargo, Jehová le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces vemos que eso también es un lugar de aflicción. Como ya lo dijimos, también fue un lugar de idolatría, porque allí adoraron un becerro, hicieron una imagen de fundación. O sea que ese lugar Monte Oré, es un lugar para recordar. ¿Qué iban a recordar? Les dijo que se acordaran de la Torá de Moisés, su siervo, al cual él encargó en Oré estatutos, preceptos para todo Israel. Entonces, de acuerdo a estos puntos, ¿qué significa el Monte Oré? Podemos decir allí, por supuesto, que era un lugar físico para ellos. Pero hoy en día, llevando ese Monte Oré ahora en un ámbito espiritual, personal para nosotros, puede ser ese lugar, ese desierto, que cada hijo o hija de Dios debe pasar. Todo hijo o hija de Dios debe pasar por el desierto. Así como lo pasó el pueblo de Israel, ellos lo pasaron en lo físico. Pero nosotros debemos pasar un desierto viviendo físicamente, pero espiritualmente también. Entonces, ¿qué sucede? Así como el pueblo de Israel fue afligido, pasó pruebas, pasó necesidad, aprendieron, y todo lo que ellos vivieron, así también nosotros tenemos que vivirlo, así como ellos lo vivieron. Tiempos de enseñanza, también en un momento vamos a vivir también desobediencia, donde Dios nos va a recordar la promesa que Él tiene con nosotros. Ahí vamos a pasar también aflicción en todo este tiempo del desierto. Y nadie puede pasarse el desierto, porque dice la palabra del Señor que a través de muchas aflicciones es necesario entrar al reino de los cielos. A través de muchas, fíjense la palabra que usa la palabra de Dios, para dar la redundancia. A través de muchas, no dice algunas, dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces, todas esas tribulaciones que nosotros vivimos como hijos, hijas de Dios, es a través de los desiertos. Es a través de los desiertos. Entonces vemos que eso es como si estuviéramos viviendo nosotros una vida en el desierto, soledad, desesperanza. Ahí en medio del desierto que pasamos, somos probados. Dios nos prueba. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Nos tienta. Recuerden que Dios nos dio libre albedrío, Dios no obliga a nadie a hacer nada. Como dice el libro de Deuteronomio, que Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia. Así como hizo con Adán y Eva. Dios no obliga a nadie, nos dio libre albedrío. Pero en medio de los desiertos somos nosotros probados, Él nos prueba. ¿Para qué? Para saber qué hay realmente en nuestros corazones. ¿Cuál es la intención de nuestros corazones? Y Él nos vive probando constantemente.
Y en ese tiempo de desierto nos va preparando, va formando en nosotros su carácter, va quitando de nosotros las cosas que tiene que quitar, va poniendo las cosas que tiene que poner, nos hace madurar, nos hace crecer. Entonces, en este momento, en ese tiempo de desierto que nosotros estamos viviendo, todos, porque todos tenemos que pasar por el desierto. Entonces, es allí donde nosotros podemos elegir y desobedecer, provocando la ira de Dios, de repente a no esperar su tiempo ni su perfecta voluntad en X situación, porque muchas veces estamos viviendo algo y nosotros tendemos a que queremos la respuesta ya. Si es una sanidad, queremos la sanidad ya. Si es un problema en la casa, en el hogar, ya queremos ya la solución ya. Y Dios, nuestro Padre, no es así. Por eso es que uno de parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, la paciencia. Todo es en el tiempo de Dios y como Dios quiera. Dios va tratando, Dios va moldeando. Entonces, cuando nosotros tenemos una promesa, así como Dios le dio también promesa al pueblo de Israel, las promesas Dios las cumple porque dice que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre que se arrepienta. Pero las promesas las cumple en su momento, en el tiempo. Ahorita más adelante vamos a leer que el viaje que el pueblo de Israel tenía que hacer, creo que ya lo leímos, fue de 11 días. 11 días. ¿Y cuánto se tardaron? 40 años. 40 años. Entonces, ¿qué sucede? Dios les iba a entregar a ellos las tierras prometidas, Canaán, tierra que fluye, donde fluye leche y miel. Pero si Dios no se las entregó antes, era porque ellos no estaban preparados. Entonces, cuando Dios nos hace a nosotros una promesa, si nosotros no estamos preparados, Dios no nos puede dar esa promesa. Si no tenemos la madurez suficiente, si no tenemos autocontrol, si no tenemos la paciencia, el amor, Dios primero nos prepara. Nos prepara para cuando llegue el momento del tiempo, entregarnos eso que Él nos había prometido. Entonces, todo es decisión. Como ya dijimos, Dios no obliga a nadie. Dios no obligaba al pueblo de Israel. Todo era decisión. Si querías obedecer, si no querías obedecer, eso estaba en la decisión del hombre, de la mujer. Entonces, vemos que cuando estamos en medio del desierto, es donde más tenemos que buscar a Dios. Es donde más nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. Como tenemos una situación negativa, estamos afligidos por esto, por un hijo, por una hija, por el esposo, por la casa, algo estamos viviendo, una enfermedad. ¿Qué pasa? Eso nos acerca más al Señor. Porque ahí es cuando más tenemos nosotros que buscar más a Dios en oración. Tenemos que tener más búsqueda con el Señor. Entonces ahí es donde nosotros vamos a escuchar. Nuestro oído se va a agudizar para escuchar más la voz de Dios. Para escuchar más la voz de Dios. Entonces nuestros sentidos se agudizan. Y allí nosotros vamos a aprender a ver con claridad, a escuchar con claridad a nuestro Señor. Ahí hasta vamos a ver nuestras propias debilidades y lo frágiles que nosotros podemos ser como seres humanos. Allí es donde nosotros estamos más sensibles. Cuando estamos viviendo situaciones negativas, es donde más sensibles estamos. Y es donde allí, por la búsqueda que tenemos al Señor, pues se agudizan nuestros oídos. Y ahí podemos escuchar más, con más nitidez la voz del Señor. Con más nitidez. Entonces allí en medio del desierto, como le pasaba también al pueblo de Israel, es allí donde nos metemos más con el Señor para conocerlos. Aprender más de la palabra, aprender más de sus estatutos, de sus decretos. Y muchas veces nosotros llegamos o entramos en medio del desierto, donde el Señor nos lleva allí, nos guía allí.
aún conociendo su palabra, pero ni sin cumplirla. Conocemos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Y por eso tenemos que pasar también muchos desiertos. Tenemos que pasar allí muchas pruebas. Tenemos allí que ser moldeados para aprender a qué, a obedecer. De repente yo era cristiano, iba todos los días para la iglesia, pero no vivía la palabra. Entonces Dios nos tiene que procesar. Dios nos tiene que procesar y moldear para alinearnos a su voluntad, para que nosotros podamos agradarle a Él. Porque eso no basta de estar yendo todos los días a la iglesia, no basta si yo no vivo la palabra. Y yo no hago lo que allí está escrito, lo que el Señor me manda. Entonces, Dios provee, también es Dios un proveedor en medio del desierto. En medio de eso, de esa situación negativa que estamos viviendo, Dios abre puertas. Dios abre puertas también. En medio de esa prueba que estamos pasando, Dios nos purifica, nos limpia. Y cuando nosotros pasamos prueba tras prueba, mire, nosotros nos volvemos a hacer los mismos. Porque Dios nos limpia, nos santifica, nos purifica. Cuando la prueba termina, ya somos más maduros. Tenemos más entendimiento. Tenemos más entendimiento. Y decimos, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense cómo decía Job, donde Dios decía que él era un hombre justo. Y cuando Dios le dio el permiso a Satanás de atacarlo, de hacer lo que él quisiera, menos tocar su alma, después que Job pasó todas esas pruebas, se quedó en la ruina, le mataron sus hijos, todo murió. Todavía la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Después que él pasó toda esa prueba, porque él la salió aprobado. ¿Qué fue lo que dice la palabra de Dios? Dice, en Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se está refiriendo al Padre, al Dios Todopoderoso. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Fíjense. O sea que las pruebas nos ayudan a acercarnos más al Padre, al Dios, más a Dios. Que las pruebas son necesarias, que las pruebas duelen, sí, eso duele. Porque nos va moldeando. Eso es como el vaso del alfarero, que tiene que quitarle aquí, le quita este pedacito allá y le va moldeando y tiene que afincarle y empujarle. Y le va dando forma. Todo eso duele, pero es necesario. Entonces, cuando estemos pasando por pruebas, debemos de darle gracias. Gracias, Padre amado, porque estoy pasando por esta prueba. Me duele. Pero yo sé que si tú lo estás permitiendo es por alguna razón. Porque tú eres un Dios de propósito. Tú no haces nada por hacer. Y si tú le permites es con alguna razón. Ayúdame, Señor, a salir aprobado. Ayúdame, Señor. Entonces aquí vemos que en el versículo 2, dice, 11 jornadas hay desde Loret, caminando del monte de Seir hasta Cades Barnea. Ahí lo que se está diciendo, que solo llevaba, cuando dice 11 jornadas, dice 11 días. Eso solamente el viaje duraba 11 días. ¿Y cuánto tiempo duraron ellos? En el 3 lo dice. 40 años. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Rehón, rey de los amorreos, el cual habitó en Hesbón, y a Oc, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Nehué, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob,
que les daría a ellos y a sus descendencias después de ellos. Fíjense aquí este versículo 8, como dice. Yo os he entregado la tierra, una promesa. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a dar a ellos y a su descendencia. Entrar y poseer. Por eso también que tenemos que pasar tribulación. En ese tiempo de poseer lo que Dios nos ha prometido, en esa guerra, en esa lucha, porque eso es una guerra espiritual. Uno lo pelea espiritualmente, lo posee espiritualmente en guerra. Por eso que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, potestades, contra ese mundo espiritual. Entonces vemos que Dios no es hombre para mentir. Y Dios prometió algo, Él lo cumple. 9 dice. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Yo solo no puedo llevarlos. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos y expertos, para que yo ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los príncipes de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Entonces mandé vuestros jueces, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vosotros, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como el grande, oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo iré. Y os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Entonces aquí vemos que Moisés nombra líderes, jueces. El pueblo ya estaba demasiado grande, demasiada la multitud, y un solo hombre no podía. Por eso lo importante de delegar, por eso es que también tenemos que entender que un hombre no puede hacer todo solo. Por eso que cuando Dios creó al hombre en el Edén, ¿qué dijo Dios? El hombre no puede estar solo. Después Dios que vio trabajar al hombre en los cultivos allí del huerto, cuidando el huerto, vio todo lo que hacía, dijo, no puede estar solo. Y fue cuando le hizo, ¿qué? Su compañera, su esposa, su ayuda, porque él no podía hacer solo las cosas. No puede trabajar solo. Entonces ahí tiene su esposa en el ministerio. Dios levanta pastores, levanta líderes, un equipo, ancianos, para trabajar en la obra de Dios. Porque un hombre no puede hacerlo todo, todas las cosas puede. Entonces, aquí vemos que Dios guiado, Moisés guiado por Dios, como él se organizó y levantó, que escogieron varones sabios y entendidos. O sea que no van a escoger a cualquiera. Personas que tengan testimonio, personas que saben que son hombres y mujeres de testimonio hoy en día. Aquí era solamente puros varones, pero hoy en día sí ya se sabe que es la mujer y el hombre por igual, que no hay distinción. Entonces vemos que se levantaban varones sabios y entendidos, expertos, para ponerlos por jefes. Jefes de millares, de centenares, de 50, de 10, de gobernadores de tribu. Y entonces mandó vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre hombre y su hermano y el extranjero. Fíjense, tenían que ser personas justas. Personas justas. Una persona que sea injusta no podía estar aquí en este cargo.
porque entonces se iba a inclinar a lo malo, no a lo bueno. Pero cuando la persona es justa, iba en el momento de hacer un juicio allí, iba a inclinarse a lo justo, sin ver si era pequeño o grande, como dice aquí, sin importar la distinción, si era pobre o rico. Entonces dice que no hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. O sea que la persona tenía que preocuparse era por hacer lo justo, por tomar decisiones allí justas, sin inclinarse a nada, que Dios allí iba a apoyar a la persona, al que se iba a quedar en este cargo. El juicio era de Dios y Dios, a ellos, el temor que ellos iban a tener es hacia Dios y no tenían que tenerle temor al hombre. Pues y os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Y así mismo hoy en día igualito, igualito. Ahí vemos que uno tiene que buscar dirección del Señor. Los pastores tienen que ayunar, tienen que buscar dirección del Señor. Y todos los nombramientos que se hagan, no es porque como los pastores piensen, creen, porque a mí me parece que este es así, no. Claro, ellos consideran también el testimonio de la persona, pero en oración buscan la dirección de Dios para que sea Dios guiando a quien Él escoge para tal o cual puesto. Aquí en el 19 dice, y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte Amorreo, como Jehová, nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte de Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones de delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dijeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová vuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová, vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Aquí están hablando de, aquí están hablando de la misión de los 12, ¿recuerdan? Cuando se enviaron a los 12 espías para reconocer la tierra de Canaán. Y se recuerdan que esos de los 12 que fueron, 10 hablaron mal. 10 dijeron que no, que esa tierra, que hay gigantes, que las murallas son altísimas, que esto. No exaltaron el poder de Dios. Mientras de los 12, 2 fueron los que sí exaltaron el poder de Dios y ellos estaban dispuestos, sí, vamos, conquistemos, sí, exaltando el nombre de Dios, creyendo a Dios sin dudar. Y los demás comenzaron fue a hacer que el pueblo se sintiera mal, por estar murmurando y hablando mal. ¿Y qué hicieron? Que el pueblo comenzó a murmurar, empezó a hablar mal.
por esos 10 espías que comenzaron a dar reporte negativo. Y los ánimos del pueblo se fueron al piso. Están hablando en esto. Y hoy mismo también, hoy mismo se aplica eso mismo. Por eso que la Biblia dice que nosotros debemos de animarnos unos a otros. Uno no puede estar criticando, uno no puede estar murmurando, no puede estar señalando al prójimo, al hermano, no. Si hay algún problema, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a guerrear. Que con la oración todo se soluciona. Vamos a ayunar. Y miren cómo aquí vemos que con la murmuración entró la división. Y a la final Dios cortó allí a muchos. Dios los cortó. Dios los cortó. En el 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que piso, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Fíjense, cuando uno es fiel a Dios, sin importar las personas, sin importar lo que uno tiene alrededor, sin importar el qué dirán. Cuando uno es fiel a Dios, a la palabra, y uno hace lo correcto, no importa lo que me digan, no importa, yo voy a hacer lo que es recto delante del Señor. Mire, Caleb, hijo de Jefoné, mire la recompensa, o sea, cómo Dios lo bendijo. Dios honra a los que le honran. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Él fue uno de los 12. Fueron 2 los que hablaron bien, pero ese fue uno, Caleb. Y dice, y también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Fíjense, Caleb y Josué fueron los 2 espías que hablaron bien. Y cuando Dios le está diciendo aquí, como dice en el 37, también contra mí se airó Jehová, está hablando Moisés, por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Porque Dios estaba airado con Moisés. Recuerden lo que hizo Moisés cuando le dijo allá, cuando no, que el pueblo tenía sed y en las rocas. ¿Qué le dijo Dios? Que le hablara a la roca para que saliera agua. Y él vino y la golpeó 2 veces con su vara. Por haber hecho eso es de desobedecer a Dios, hacer las cosas a su manera y no como Dios le dijo. A pesar de que salió agua, fíjense, él desobedeció, pero salió agua. Dio resultado positivo, pero estaba en desobediencia. Porque se rebeló contra Dios, no hizo las cosas como Dios le dijo. Y Dios estaba airado con eso. Por eso es que Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. La iba a ver de lejos, pero no iba a entrar. Por eso es que él dijo, también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Entonces, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Fíjense, anímale. O sea, que él se iba a quedar de sucesor por Moisés. 39. Y vuestros niños de las cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Fíjense, entraron fue la generación de los hijos, de los niños. Todos los demás murieron. Entonces dice, y vuestros niños de las cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, eso fue lo que hablaron los 10 espías, que los niños iban a salir de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino al mar rojo. Fíjense, ¿por qué? Por no creer, por no confiar en el Señor, por dudar en Dios. Si ya Dios le había dado una promesa, Dios le había dicho que iban a poseer la tierra, que era de ellos, no importa lo que uno vea, porque cuando uno está en medio del desierto, uno ve muchas cosas. Y a veces uno no ve nada, por eso mismo, porque es un desierto. Uno no ve ayuda, uno le pide oración a alguien, no puede, que necesita que me ministre y no puede. Mi hermano no siente que no hay ayuda por ninguna parte, pero eso es parte del desierto.
Fíjense la palabra, desierto. Desierto es una soledad, no hay nada por ninguna parte. Entonces esa soledad lo va a sentir en todas las áreas. Porque va a llegar hasta un momento que se siente como si Dios no estuviera con uno. Como que si Dios se apartó. Eso es parte de todo eso. Parte de todo eso. Entonces vemos que en el 41 dice, entonces, respondiste y me dijiste en el 41, versículo 41. Hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová vuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis, cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron, como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Orna. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Tremendo. Después que el pueblo se había rebelado, se había puesto a murmurar, a hablar mal, todavía ellos no se sometían. Se fueron a la guerra sin el permiso de Dios. Todavía Jehová le dijo a Moisés, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no estéis derrotados por vuestros enemigos. Porque cuando las personas están en rebeldía, en desobediencia, Dios no está allí. Cuando es una persona que no se somete a la palabra, que se le habla, que se le dice, entonces uno le dice A y hace B, le dices B y hace C. La persona no se somete, si no se somete a sus pastores, menos se va a someter a Dios. Entonces Dios allí no está allí, Dios no está allí, no tiene respaldo de Dios. Dios no quiere nada con la desobediencia. En cierto momento, una persona, ok, puede desobedecer en algún momento, pero uno se pone a cuentas con Dios. Padre, perdóname, sé esto, aquello, perdóname. Pero está el tipo de personas, como ellos aquí, que todavía Moisés les está hablando y les está diciendo de parte de Jehová que no suban, que ni peleen, porque él no estaba con ellos, para que no sean derrotados. O sea, wow, Dios se los estaba diciendo a través de Moisés. ¿Y ellos qué pasó? No escucharon. Dice aquí, y no dieron oído, y fueron rebeldes. Y hoy en día es igualito, pasa entre el pueblo de Dios igualito. Y a la final, ¿cómo terminan las cosas? Mal. Terminan a la final mal. Mal terminan las cosas. Porque una persona que desobedece, que es rebelde, que no se somete, a la final termina mal. Y por eso es que Dios tiene que trabajar a la persona. Y la sigue procesando y sigue pasando por desierto. Hasta que Dios ya va obrando, tratando con la persona, quebranta esos corazones. Y va obrando, tratando, porque tiene que ir moldeándola, moldeándola. Entonces es necesario que pasemos por desierto, sí. Así como el pueblo de Israel pasó por desierto. Ese camino solamente era de 11 días, el camino. Y a la final duraron 40 años. Entonces, mientras nosotros más nos resistimos en el que Dios nos moldee, el desierto se va a hacer más largo. Mientras nosotros más nos resistimos al ser moldeados por Dios, el desierto se hace más largo. Repidámosle a Dios, rogámosle a Dios que nos ayude. Que cada vez que estemos pasando por un proceso, por un desierto, por una prueba, que podamos entender qué es lo que quiere Dios moldear en nosotros. ¿Qué es lo que quiere tratar? ¿Qué área quiere Dios tratar con nosotros? Y estar nosotros dispuestos. Y que ese cambio sea rotundo en nosotros. Que nos dejemos moldear, ser cambiados, transformados. Para que, bueno, salgamos pronto de cada desierto. Porque cada quien vive su desierto, es diferente. Dios trata con cada quien de una manera diferente. Pero de que tenemos que pasar todos por desierto,
Lo tenemos que hacer así como lo hizo el pueblo de Israel. Y vivir muchas cosas y lo vamos a hacer. Pero Dios va a estar con nosotros. El Señor nos va a fortalecer. En medio del desierto, allí nos va a proveer. Va a saciar nuestra sed. Va a abrir puertas. Allí nos vamos a acercar más a Dios. Porque nos vamos a meter más en ayuno por el desierto, por el problema. Vamos a meter más ayuno. A buscar más del Señor, a orar más. A buscar más santificación. Si tenemos que dejar cosas, lo vamos a dejar. Porque nosotros vamos a buscar cada día parecernos más al Señor. Amén. Gracias, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera, Señor. Te pedimos que esta tu palabra produzca en nosotros fruto a 100 por 1 en cada persona que escucha este video, Señor. Sellamos esta palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Que podamos pasar, oh Dios, aprobados cada prueba, Señor, que viene de parte de ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.